Vamos a comenzar con algunas introducciones en 2 o 3 verdades que se mencionaron el viernes, porque pues fueron muy especiales desde el punto de vista de no acostumbrábamos a recibir ese tipo de enseñanza, o después de que nosotros hemos trabajado 10, 15, 20 años a lo mejor con símbolos y con la profundidad de la escritura, pues obviamente lo lógico de esperar, o lo propio de esperar, es que se vaya haciendo una revelación más profunda, más real, y que no choque con versículos de la escritura, ¿ok? O sea, porque si nosotros queremos creer algo y hay un versículo que dice lo contrario, pues entonces nos vamos a sorprender y nos vamos a confundir. Lejos estamos de eso, ¿no? Porque obviamente estamos apegados a la palabra, y la palabra justamente es la que nos hace a nosotros vivir una realidad diferente. Y algunos mandaron mensajes muy, muy interesantes en sentido positivo, porque pues definitivamente lo que se enseñó el viernes fue sorprendente de alguna forma. Ya se veía venir, como hoy también traemos algunas otras cosas que son propias de que seamos sorprendidos, pero en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues, ¿qué fue lo que se dijo? Obviamente que los cristianos tenemos enseñanzas que nos dicen que algún día se van a dar las cosas más gloriosas y más buenas y más benditas y más profundas y más divinas y cosas así. Pero que cuando nosotros planteamos la situación así, lo que estamos tratando también de decir es que ¿cómo le vamos a hacer para que esas situaciones se den? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Qué pasos hay que dar fundamentalmente para comenzar en ese nuevo camino, si es que se le llama? La escritura, ya dice la escritura, ¿verdad? Un camino nuevo y vivo. Y ya empieza ahí, por ejemplo, a sonarnos en cierta forma con un despertar distinto, un camino nuevo y vivo, ¿ok? ¿Qué tiene el camino? Es novedad de vida y está vivo ese camino. ¿Cómo que está vivo ese camino? Pues porque es el camino de Dios. El camino de Dios siempre va a ser una realidad que no cambia. O sea, no lo quitó el Señor y luego lo va a dar. O sea, el Señor no juega al asunto de quita y pon, ¿verdad? Te portas bien, tienes. No te portas bien, te lo quitan. Entonces, esto es lo que es justamente parte de la nueva realidad que tenemos que tener clara para que nosotros dejemos de sufrir, o sí que valga la redundancia dejemos de sufrir, pero el asunto es que es claro, porque si obviamente no tenemos nada que ver con esa doctrina que es de los brasileños. De los brasileños, ¿verdad? Y si nosotros pensamos en esta realidad, en esta novedad de vida, es novedad para nosotros, ¿verdad? Pero no debería ser, porque si nosotros despertamos a lo que Dios ya ha hecho, o sea, tiene como una realidad, una realización en todos sus proyectos, no es algo que nosotros vamos a
lograr. No es algo que nosotros vamos a lograr. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 2 o 3 ideas. Dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así dice un versículo, ¿verdad? Ahorita no los apunté porque me vinieron a la mente antes de que empezaran la oración para la predicación y lo apunté pronto. Pero Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, la gente piensa, ¿verdad?, que la gente que se muere son los muertos, ¿ok? Y cuando nosotros leemos la Escritura, lo que nos dice la Escritura es otra cosa. La Escritura nos dice que los muertos son los que no tienen conocimiento de Dios o no se saben en Dios. Este de no se saben en Dios es una situación muy especial. Saberte en Dios es un alumbramiento fenomenal. ¿Por qué? Porque hay veces que nos sentimos alejados, hay veces que nos sentimos cercanos, medio cercanos, a veces nos sentimos muy cercanos a Dios porque nos acaban de predicar o porque acabamos de hacer una alabanza o cosas así. Entonces, todas estas cosas son, no quiero decir relativas, porque no es el término que les corresponde, son mentiras, ¿correcto? La verdad es que estamos en la realidad de Dios y por eso nos tiene que venir un despertar, pero para Dios nadie muere. Dice Dios, en Dios nadie muere. Entonces, esto es lo que tiene que mover nuestra forma de teología, porque eso no es lo que dice la Escritura. Y por eso no podemos tener versículos que chocan directamente con nuestra forma de creer, porque entonces no estamos viendo una luz que trae la palabra de Dios y que debemos de sacarla. ¿Para qué? Para que tengamos esa realidad, ¿ok? Entonces, tienes que apropiarte de ella. Eso es algo también chistoso, porque ¿cómo te apropias de ella? Esforzándote, arrepintiéndote. Son cosas que también en cierta forma tienen que ir desapareciendo. Y te voy a decir por qué. Porque apropiarnos tiene 2 sentidos, ¿ok? Uno es que tú lo logres apropiarte o te des cuenta que esa realidad Dios ya te la ha dado, ¿ok? Esas son las 2 cosas. A ver, yo tengo que apropiarme de esto o Dios ya me lo dio y yo lo pasaba por alto y estaba desapercibido de eso. Esas son las 2 cosas que nos hacen a nosotros entrar ahorita en este tema tan importante, tan maravilloso, que empezamos el viernes. Y fíjense, casualmente yo lo tomé como una forma simbólica. Fue la 300ª predicación. El 300 es un número muy especial para la Escritura. Y en esa vez, sin darme cuenta, cuando paré la grabación, decía grabación número 300. Y bueno, esto tiene que ver, ahorita lo vamos a analizar por qué. ¿Ok? Miren, Lucas 20:38 dice, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Amén. O sea, la realidad de que estás muerto es una realidad que tienen los seres humanos que están separados de Dios. Están muertos. Ellos dicen, me voy a morir, pero la verdad es que no se van a morir, sino que están muertos. O sea, los vivos son los que saben que Dios es el que te tiene en su seno. Los vivos son los que sabemos que estamos en el seno de Dios y que por lo consiguiente se tienen que abrir
con puertas y se tienen que abrir revelaciones para que no te muevas de ahí, porque esa es la realidad decretada por Dios, no por nosotros los hombres. Entonces estamos enfrentando una realidad, ¿verdad?, de que la existencia de Dios no cambia, su concepto no cambia. O sea, para Él, dice la Escritura, todos son santos, todos. Entonces es que yo pequé, pues porque estás en una realidad ajena a la de Dios. Si abres tus ojos, sabes que pecar no es lo tuyo. Esto es lo que es importante, ¿ok? Para Él todos viven. O sea, el cuento de la muerte es un cuento que se inventó Adán. Ese es el cuento de la muerte, el que se inventó Adán. ¿Por qué? Por haber creído en la dualidad. Para Dios nomás hay la vida de Dios, las otras no existen. Es algo que ahorita a lo mejor nos va a caer fuerte. A mí, vamos a decir, nosotros, bueno, no a mí, a nosotros en la congregación, venimos dando estos pasos, avanzando para llegar a ver una luz que verdaderamente alumbre nuestro entendimiento con su palabra, no con la mezcla de palabras de religiosos y palabras de Dios, no con condiciones. Porque cuando tú despiertas de la condición, te das cuenta que tu realidad era esa. Tú piensas en tu condición que todavía estás muy lejos de una plenitud. La plenitud ya está dada. Así como hemos manejado también el reino de Dios ya es. Es muy importante que, por ejemplo, puedan volver a repetir o a repasar la predicación del viernes, porque esa predicación trae un fuerte contenido de verdades que nos hacen ver que a veces estamos considerando cosas que no debemos de considerar. ¿Correcto? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Él murió por todos. Además, nomás para hacerles ver que ya el Cristo había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Toda la humanidad ha nacido después de eso y toda la humanidad se siente muerta. ¿Por qué? Así dice. Porque Él dice, resucitó para que todos estuviésemos en resurrección, pero esto fue antes de la fundación del mundo. O sea, tenemos que darle muchas vueltas. Vamos a meterle un poquito de pasión, no de pasión, no se oye mal, de análisis, de darle de vueltas a las situaciones para que nosotros podamos despertar a una realidad todavía mayor. Tenemos de por sí muchas cosas despiertas a un nivel espiritual por cuestiones justamente de estar buscando la palabra, que otros que viven todavía en situaciones religiosas, ¿ok? Yo no me voy a ganar a Dios, por ahí empezábamos, ¿verdad? Yo no me voy a ganar a Dios haciendo alabanzas. Yo no me voy a ganar a Dios haciendo oraciones. Yo no me voy a ganar. Tú estás ganado por Dios. Amén. Por la resurrección de Cristo. O sea, ¿vale más tu alabanza que la resurrección de Cristo? ¿Valen más tus oraciones que el sacrificio desde antes de la fundación del mundo? Eso de que antes de la fundación del mundo se dé es porque hay un decreto de parte de Dios que todo el que despierte a esta realidad sobrenatural o divina o el seno de Dios se dé cuenta que nos metimos en cajones y cajones y cajones, pero cajones de muertos. Y que no podíamos ya seguir así. Entonces tenía que llegar la Escritura a estos niveles. ¿Para qué? Para que viéramos que estamos todavía en muchas cosillas equivocados y que tenemos que salir de ahí.
y que tenemos que, no que salir, fíjense, hasta mis términos todavía siguen siendo equivocados. Tenemos que salir de ahí. No, Dios nos tiene afuera de eso. Porque si yo digo tenemos que salir de ahí, bueno, se puede manejar con dos sentidos, ¿verdad? Pues agarrar esa realidad y entonces ya sales. Pero el que lo hace es Dios. De la otra manera es nosotros los que lo estamos logrando. No, es la revelación de la palabra. Amén. Y entonces estamos en una nueva realidad de gloria. Si a lo mejor ahorita, hoy veniste a la iglesia y porque te sentías mal o porque traías problemas o porque te peleaste con tu señora o con tus hijos o con el vecino o porque ya no aguantas una situación, de eso es pura muerte, pura muerte. Pura muerte, o sea, no tiene la vida de Dios, que la vida, verdadera vida es el seno de Dios, es la realidad de Dios que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué dice Romanos? El glorioso y hermoso hermano, que no lo dice él porque se lo reveló el Señor, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Pablo en Romanos capítulo 8, sorbida es la muerte por la vida. Fíjense cómo muchos religiosos se traban acá, se traban. A ver, sorbida es, o dice, va a ser sorbida. Sorbida es, ya, fue sorbida. Y no solo en la resurrección de Jesucristo. No solo ahí, vamos a ir el paso más importante, o sea, Él lo hizo en Cristo para que despertásemos a esa realidad, pero la realidad pura es que ese Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación, por eso llegó en algún momento, pero eso es nuestro, ¿ok? Entonces, si en algún momento entramos nosotros en esa conciencia del reino, es porque Jesús dijo, voy a preparar ese reino de nuevo para ti o para vosotros. Juan 14:2. Lo voy a preparar. ¿Se acuerdan que les dijo a sus discípulos, no me toquen? Cuando lo querían tocar. Tenía que meterse en el reino de donde Él vino. Hasta Jesús estaba en esa realidad y encontró su verdadero lugar, el seno del Padre. Y como Cristo es el que vive en nosotros, el seno del Padre es lo nuestro. ¿Ok? Ya estaba ahí el principio. Son cosas que me gustó mucho que muchos o varios más de los normales, inclusive hermanos que no están con nosotros congregándose y que se les manda las predicaciones, me estuvieron haciendo preguntas. Algunos ni siquiera hacían preguntas. Algunos me decían, se me destapó el caño, hermano. Se me destapó el caño, así. ¿Sabes qué, hermano? Entendí de los que están aquí por aquí ahorita, me lo dijeron. Viví una realidad nueva, que Dios me la conserve. No, ya Dios te la conservó, todavía les podía yo decir, ya Dios te la conservó. O sea, es tuya, nadie te la puede quitar. Entonces, el cielo y la gloria ya están ahí, están sin pan estado. ¿Por qué Enoc, que no tenía ningún tema de doctrina, ni de ministros, ni de nada, entró ahí, dice el Señor, lo absorbió? O sea, ya estaba él, ¿cómo vamos a decir? ¿Absorto? ¿Es una palabra inventada? No. ¿Sí, verdad? Sí existe. Estaba ya absorto ahí y nada más lo manifestó Dios en la Escritura. De los primeros que se metieron en esa realidad. Hoy tú puedes estar pensando que por cualquier situación en tu vida, puede ser que estés afuerita. Cambia tu palabra y tus vivencias
por las vivencias reales. Cambia tu forma de pensar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es al fin y al cabo la que tiene la verdad, la única que tiene la verdad. El cielo y la gloria siempre han estado, y ahí estás tú. ¿Sí lo crees? Mira, a lo mejor ahorita tú puedes decir, es que hermano, alguien me lo dijo, sinceramente, con su corazón muy abierto, me dijo, es que yo, hermano, dice, lo que dice ahí la Escritura, no lo estoy percibiendo. ¿Y qué crees que le dije yo? Hay que tener fe en lo que dice la Escritura. Amén. Y no importa que tus dientes te digan todo lo contrario, porque acuérdense, los dientes mienten. ¿Ok? No importa lo que traigas en tu cabeza, acuérdate que si tienes cosas que son ajenas a las de Dios en tu cabeza, estás creyendo en tu cabeza. Estás creyendo en ¿qué? En la dualidad. Nomás existe la vida de Dios. La otra no existe. Tú estás en Cristo y no hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque así lo declara el Padre. ¿Te parece bien o no te parece bien? Si no te parece bien, síguele leyendo, sigue escuchando, sigue abriendo tu corazón, síguele pidiendo revelación al Señor, que Él te va a decir, ya está hecho, ya está dado. Hay otro versículo, a ver si me acuerdo ahorita de él, que también maneja Pablo, donde declara que todos estamos ya en Cristo, en Dios. ¿Ok? ¿De dónde vino el pecado? No me lo preguntes, pero según yo, de Adán, cuando hizo su propia idea, en la que todos los seres humanos están inmersos, pero nosotros no tenemos por qué estar ahí. Somos de Adán. En Adán todos mueren. La realidad adámica. Por eso dije, fíjense cómo nos iba preparando el Señor. Y yo a veces me aventaba por la fe y lo creía yo, y el Señor me iba diciendo otras cosas, me iba revelando otras cosas. Más bien yo le entendía a Él otras cosas, las reales, ¿verdad? Ya lo cambio todo. Pero bueno, lo importante es que vas aprendiendo cosas que tú pensabas que no eran ciertas, o que podían ser irreales, o que había otras en cambio de, ¿ok? Si Adán está muerto, es porque él se salió de la presencia de Dios. Y jamás, bueno, tú puedes considerar a Adán como el hijo pródigo que dijimos el viernes. El hijo pródigo es el que fíjense cuál era el meollo del hijo pródigo. Dame mis cosas. Dame lo que me pertenece. Que te pertenece. Para Dios, ¿sabes qué? No contestó nada, pero lo único que podemos entender es que le pertenecía todo lo de Dios. Estaba en todo lo de Dios, estaba en la gloria de Dios, pero quería hacer lo suyo. Nosotros podemos estar en esa situación. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo? Mejor que le digas, fíjate, es difícil a veces renunciar a tanto. Se nos está viniendo la aplanadora encima. Pero no es la aplanadora, es la gloria de Dios. Entonces, yo digo la aplanadora encima porque la quieres cambiar por un asuntito tuyo, por una realidad tuya, por una realidad que tú tienes pensada hacer y no sales de ahí. Te encanta esto que estás haciendo, te encanta tu rollo, te encanta ser tú mismo. Sí. Quiero demostrar. ¿Qué quieres demostrar? ¿Ok?
Si Dios mismo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Les digo, si Dios mismo no toma en cuenta los errores de los seres humanos, ¿por qué tú sí los tienes que tomar en cuenta? ¿Dónde andas, prodiguín? ¿Dónde andas, prodigpilla? O prodiguilla, con una realidad en la cabeza que no es. Tienes miedo si sales aquí ahorita, inclusive después de una predicación celestial o lo que tú quieras, espiritual, o que te haya gustado o que la hayas aprobado, y de repente, ya sabes, mientras no estemos entendiendo esta realidad de ser plenos en Cristo, llenos de Dios, vas a decir ahí ahorita en la banqueta, me van a atropellar. ¿Qué voy a hacer? Me va a caer mal lo que voy. Saliendo de aquí vamos a comer, sí, ¿verdad? ¿Qué te va a caer mal? Las carnitas. Las carnitas. Andar en la carnita. Eso es lo que te va a caer mal. Y sin embargo, de verdad, si piensas que es X determinadas los mariscos o lo que tú quieras, o las tortas o lo que sea, y sabes que te caen mal, sigues pensando así. No lo hagas, pon tú, ¿verdad? No importa, pero deja de pensar en eso. Deja de pensar en eso, porque entonces o es el reino de los cielos o qué. Esto es lo que estamos haciendo. Quitándole a Dios la atención, la gloria, lo que le pertenece, lo que Él ha decretado. Él lo ha decretado así. Entonces, en medida que el Espíritu Santo trae de vuelta a nuestros recuerdos las cosas que hemos olvidado, entonces va a fluir lo que es tu bendición íntima. Esto es lo que tú tienes que tomar con mucha cautela. ¿Tú crees que esto se le va a aplicar a algún religioso? Así le llames maestro, sacerdote, ministro, ungido, lo que tú quieras, si no tiene la revelación de quién es, ¿quién es Él? Nos olvidamos entonces cuando dijo Dios, sea la luz. ¿Para quién? Para los que estaban perdidos. Él hizo solo una realidad de luz en la vida de todos los seres humanos. Y la dualidad, la luz y las tinieblas, se la sacó de la manga Adán. Entonces la luz no es el sol. Dios estaba ahí antes que el sol. ¿Sí lo entiendes? Dios estaba ahí antes que el sol. Y uno dice, ¿verdad? Bueno, pues es que Dios nos bendijo con la luz y las tinieblas, porque por eso nos manda a dormir en la noche, para que no salgamos. O sea, avientas el cuento, pero de memín. Porque no estás con tu corazón en lo que la Escritura dice. ¿Qué representa la luz? ¿Ok? Lo divino. Eso representa la luz. Lo divino. ¿Ok? Y no es caduco. La gente piensa que qué bonito es el sol cuando brilla y cuando se pone
se levanta, y cuando la puesta del sol, qué cosa más, eso habla de Dios. O sea, el sol es como una piedra de canica, como una canica. Pero ¿cómo puedes decir, eso es lo que luego me critican, cómo puedes decir que para Dios el sol es como la canica? Porque es una tontería. O sea, la luz no es la que el sol te manda, es la que Dios te da al revelarte quién eres verdaderamente. Y no te preocupes, mira, si ahorita, mira, hasta inclusive, te la voy a decir negativa. No te preocupes, si aún sigues creyendo así, tarde o temprano va a llegar. No, ya quiere llegar eso a tu vida, ya ahorita, y no aceptes. ¿Cómo lo vas a hacer? Nada más no aceptando lo contrario, aunque te siga fregando la borrega en la cabeza. No lo acepto, punto. Yo acepto que soy redimido desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, y con Cristo se vino a confirmar esa realidad. Amén. Se vino a confirmar, y hoy por la palabra, que es el Espíritu, que es la palabra, es el Espíritu de Cristo, lo entiendes. Y entonces deje de sufrir. Jamás le digas a Dios, se me hace que el Señor se equivocó. Ok, fíjense. No necesitas dinero, no necesitas sanidad, no necesitas conocimiento, no necesitas revelaciones. Revelaciones es el que puse entre comillas, ¿verdad? Necesitas entender. Y Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, tienes que conocer al verdadero Dios. Tienes que conocer la verdad. ¿Ok? Vamos a ver ahorita, por ejemplo, algo que va a terminar vamos a terminar con la enseñanza, para que podamos ver este pasaje que escribí aquí, ¿verdad? Dice, todavía nos podemos atender a la ley de lo que no hay ley, ¿verdad? Obviamente sabes que ya no hay ley, pero a la ley de las cosas que los seres humanos vivimos, la ley de la gravedad, la ley de todos los científicos que han descubierto. Pero mira lo que, por ejemplo, dice Jesús. Mira cómo dice esto. Es que esto nos va a despertar un poco con mayor claridad. La que voy a leer es una frase de Jesucristo. No dejarás a mi alma en el infierno. Si traemos la teología anterior, no sales de ese nudo. ¿De verdad? O sea, ¿Jesús estaba en el infierno? No estaba en el infierno, pero ¿qué es el infierno? Es lo que tenemos que entender. El infierno es la realidad de los hombres. Por eso te tenía que ir al Padre de regreso. Porque estar en el infierno era estar entre los seres humanos, y infierno significa lugar de muerte, no más. ¿Y por qué no veíamos así las Escrituras tan claras? Porque Él tiene su tiempo, que es hoy, ¿ok? Para hablarnos las cosas y que entendamos, y que empecemos ahora a dejar que el Espíritu de Dios sea el que trabaja y quitar la mente. Es todo lo que tienes que hacer ahorita. Quitar tu mente. No tengo esto, no tengo aquello, no puedo aquí, no puedo allá, esto está prohibido, esto tiene ley, esto. Y estás en una realidad.
quiero que me digas, ¿estaba Jesús en el infierno? Dice aquí Efesios capítulo 5, versículo 14. Por tanto, Él dice, despiértate tú que duermas y levántate de entre los muertos, y Cristo alumbrará tu camino. Es increíble. Despertar es a la justicia que Dios ha hecho para todos nosotros. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a ir a ningún lado. Vamos a empezar a trabajar. Miren, como cuando ahorita estamos en una posición de aprender nuevamente, como cuando empezábamos a aprender y que te decían, has nacido de nuevo. ¡Ay, qué bendición! Y entonces, ¿ahora qué soy? ¿De qué denominación soy? Pues ya es cristiano, ya no eres de una religión determinada u otra. No, ya no. Y entonces te ibas contento y te ibas a decir, ibas por la calle y decir, pues ya estoy en una iglesia donde de verdad sentí una bendición de paz, y esto y lo otro y aquello. Pero a ver, te dijeron que era una nueva vida, que era totalmente distinta, que era Dios en tu corazón el que vivía. Te lo dijeron, pero no le dimos seguimiento al hilo de esto que estamos hablando. Si eso hubiese sucedido en nuestras vidas a los 5 o 6 años, a lo mejor, metiéndole, vamos a decir, revelación y profundidad a la Escritura, otro gallo nos estuviera cantando ahorita. Pero el gallo verdadero es el que nos está cantando desde siempre, porque nos está despertando. Ahora nos pusieron un gallo por allá, por Atlisco, que canta mañana, tarde y noche. No sé si es del vecino, de dónde por ahí, pero canta y canta y canta y canta. Y yo digo, el gallo. Es loro. No, es un gallo. Pues yo sé distinguir entre el loro y gallo. El loro hombre. Lo que tenemos que aprender es esto, una realidad distinta, ¿ok? Si nosotros no entendemos que todas estas cosas van a transformar nuestro corazón de alguna manera plena, entonces hoy vamos a creerlo así. Amén. Amén. Y esto va a hacer que tu vida sea de verdad una realidad distinta. Tú mira, a lo mejor vamos a seguir en lo mismo como cuando recién nos convertimos, ¿verdad? Algunos seguíamos fumando, algunos seguíamos haciendo pleitos, algunos seguíamos nuestro mismo asunto porque no le hacemos tanto al que penetre la palabra y que lo vivas, ¿correcto? Pero nosotros ahorita es igual. Ahorita vamos a tener encima pensamientos de este tipo, pero lo único que vamos a hacer es, yo solo te lo creo, Señor. Alguien me dijo hoy en la mañana, es el Señor el que me despierta, ya no es el que abre los ojos para decirle, ¿dónde está, Señor? Es el Señor el que me despierta. Eso es nuestra bendición. Amén. Es el Señor, y con una realidad majestuosa, digna de su gloria, digna de su gloria. Eso es lo nuestro, es lo que Dios nos ha dado. Su reino es su vida, su bendición, su plenitud, su gracia. Y ahí le paramos. Amén. Bien, vamos a dar gracias a Dios y vamos a concluir con nuestra enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra,
Queremos realmente abrir nuestros oídos, nuestro corazón y sabernos que estamos en tu seno, en tu plenitud, que todo ha sido dado, Señor. Gracias por todo lo que eres para nosotros. Te amamos, Padre. Gracias por tus revelaciones, gracias por tu vida, gracias por tus cuidados, tu amor. Tu amor es lo principal, Señor, para nosotros. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.